catedrático en diversas universidades que imparten la carrera de comunicación. Además, cuenta con diplomados en marketing digital, creación literaria por la Universidad Iberoamericana, director de Radio Universidad UADC y comentarista de cine en diferentes medios de comunicación. Óscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Administración Pública. A lo largo de su trayectoria destaca su participación en procesos como el primer cambio de frecuencia AM a FM, la integración de la resolución de la declaración de agente económico preponderante en radiodifusión, el proceso de transición a la TDT de México y la revisión y dictaminación de las obligaciones del contrato de asociación público-privada para el despliegue y operación de la red pública compartida en telecomunicaciones. A la fecha se desempeña como titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, siendo responsable, entre otras funciones, del diseño y planeación de la política de medios y contenidos audiovisuales, el análisis de contenidos, incluido el acceso a la multiprogramación y la retransmisión de señales radiodifundidas. Ricardo Aguilar, presidente del Consejo Ciudadano de Radio UASLP, especialista en experiencias educativas, mercadotecnia digital, comunicación, publicidad y estrategias digitales en museos, licenciado en mercadotecnia digital en la Universidad de Guadalajara, proveedor de servicios educativos para el CONACYT y el COPOCYT, también para el gobierno del estado de San Luis Potosí. Divulgador de la ciencia en México desde el año 2005, desarrollando proyectos de experiencias educativas para la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Hilda Saraí Gómez González, defensora de audiencias de UAM Radio, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, maestrante en Dirección Estratégica de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación, presidenta de Desarrollo de Proyectos de Alfabetiza Digital AC, defensora de las audiencias de UAM Radio 94.1 FM en la Ciudad de México, especialista en alfabetización mediática e información, gestión de medios, derechos de las audiencias y perspectiva de género en producción y conducción de medios, integrante de la Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias, locutora, guionista y productora de radio. Cedo la palabra a Sergio Humberto Arévalo, director de Radio UADC, para que modere esta mesa. Muchísimas gracias, muy buenos días, ya buenas tardes. Gracias a los integrantes de este panel por acompañarnos. Agradezco a la Universidad Autónoma de San Luis por su hospitalidad. No sé ustedes, pero yo estoy encantado por el edificio tan hermoso y estoy encantado de escuchar la conversación, los diálogos que se están dando en este encuentro. Agradezco a Gaby por toda su hospitalidad. Gaby, gracias. También agradezco a Alejandro Cárdenas, presidente de la RUM, por la invitación a moderar este panel. Saludo con mucho gusto a la maestra Hilda, Óscar y Ricardo por aceptar y formar parte de este panel, que sin conocernos llegamos a formar este panel por diálogo por WhatsApp, ¿no? Por reuniones en Teams, ¿no? Que es parte de las enseñanzas que nos dejó la pandemia. Y bueno, vamos a arrancar. Consejos Ciudadanos y Defensoría de Audiencias. Dos figuras que han sido tema de discusión, polémica, aliados y aliadas en el quehacer radiofónico y algunos dicen que dolores de cabeza. Hoy es el tema del que hablaremos y cuidando los tiempos y el programa, cedo el micrófono al maestro Óscar Díaz del Instituto Federal de Telecomunicaciones con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido la labor del IFT en materia de derechos de las audiencias y los consejos ciudadanos? Adelante, maestro. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas y todos. Encantado de estar aquí en San Luis Potosí. No puedo más que coincidir con lo que comentabas en cuanto a este precioso lugar, muy cálida bienvenida. Agradecerle, por supuesto, infinitamente a Gaby, a Alejandro, felicitarlos de verdad de manera muy honesta por la organización de este encuentro. Siempre tenemos en contra el tema de los recursos, el tema de la logística y la verdad es que muy bien hasta ahorita realizado. Muchas felicidades, de verdad lo digo con mucha honestidad, de manera muy sincera. Pero luego además se añade un ingrediente complejo, ¿no? Que es ahora hacerlo presencial en este nuevo contexto, en este poco a poco regreso que estamos teniendo a nuestras actividades previas a la pandemia. Para entrar en materia, pues digamos,
separaré mi respuesta en dos aspectos. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho como IFT en el tema de los consejos ciudadanos? ¿Y qué viene en el tema de Defensoría de las Audiencias? Que además se añade un ingrediente en este segundo tema de lo que ha ocurrido en estos últimos días en esta materia y de lo que esperemos que venga al respecto. En el tema de los consejos ciudadanos, como ustedes saben, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Redifusión, en el artículo 86, dispone que justamente los medios de carácter público deberán de formar estos consejos ciudadanos en razón de cumplir con algunos principios de transparencia, de rendición de cuentas, de tal. Y ha sido un tema que es particularmente complejo para ustedes, los medios públicos, especialmente para las universidades, el poder cumplir. Y luego nos preguntan en el instituto, oye, Oscar, ¿qué debemos hacer los medios para cumplir con estas obligaciones regulatorias? La verdad es que no hay una receta única para los medios de comunicación, particularmente para las radios universitarias, en razón de la naturaleza tan particular que tiene cada uno de los medios atendiendo a su vida orgánica, ¿no? Algunos medios están organizados de una forma, unos de otra, el cómo las radios o las televisoras de las universidades se encajan en el propio marco de las instituciones de las universidades es distinto de una a otras, ¿no? La vida orgánica es diferente, algunas dependen de los consejos universitarios, algunas radios, si bien están encajadas en la universidad, no necesariamente dependen de algunos otros órganos. Entonces, la verdad es que hay una diversidad de cómo de cómo viven la organización propia de cada una de las universidades. Y entonces, en ese sentido, cuando nos preguntan ¿cuál es la fórmula a seguir o qué debemos de hacer al respecto? Nosotros lo que les ofrecemos es la total apertura del Instituto Federal de Telecomunicaciones para analizar cada una de estas cuestiones. Hemos resuelto ya muchas, evidentemente, muchas solicitudes para cumplir con esta cuestión regulatoria que ha sido particularmente compleja, debo decirlo, porque insisto, no ha sido fácil que las universidades tengan que reorganizarse, que repensarse en la parte administrativa, en la parte normativa, para cumplir con estos aspectos, pero lo que sí, como lo hicimos con la Universidad de San Luis Potosí, como lo hemos hecho con muchas otras, ofrecerles un acompañamiento muy cercano en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y al respecto, déjenme platicarles justamente, hace poco fuimos reconocidos el IFT por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano internacional máximo de regulación de las telecomunicaciones en el mundo. Tiene un ranking que mide la función, la labor regulatoria, cómo vamos avanzando los reguladores en el mundo, y ha determinado que en México nos encontramos como un regulador de quinta generación. ¿Qué significa esto? Y es el ofrecimiento que hacemos para todas las radios universitarias, para las radios públicas, como lo hemos hecho con la red de radios universitarias, con la red de revisoras educativas y culturales de México. Y en ese sentido, ¿qué significa ser un regulador de quinta generación? Significa que nosotros como reguladores estamos ya en una capa en la cual hay un acercamiento directo, es un regulador que se involucra directamente con los regulados, que los escucha, que los acompaña. Y entonces, en ese sentido, el ofrecimiento directo es esa es la importancia de saber que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues, significa este tipo de regulador y que estamos completamente, pues, abiertos a recibirlos, a escucharlos. De repente me platicaba con Alejandro y nos decía, oye, Oscar, vamos a buscar un mecanismo institucional, ver cómo nos acercamos al instituto, porque sabemos que en los medios públicos luego pasa algo muy particular, que con los cambios de administraciones, luego de repente se pierde un poquito la memoria regulatoria de lo que ocurrió en una administración, del cambio hacia otra. Entonces, para nosotros es muy importante tener este acercamiento. Llegan luego nuevas autoridades y nos dicen, oye, pues desconocemos un poquito cómo se encuentra, cuál es el estado en el que está la radio. Entonces, es muy importante este acercamiento regulatorio para con ustedes. Entonces, el ofrecimiento del instituto es ese, estamos completamente abiertos y no es un favor que le vamos a hacer a los concesionarios de acercarnos como regulador. Es una obligación que tenemos como servidores públicos, el tener este contacto, el tener las puertas abiertas para ustedes, los medios universitarios, y además conocemos perfectamente pues algunas cuestiones complejas de la regulación que requieren de esta asesoría o de este acompañamiento directo del IFT. Entonces, en ese sentido,
más allá de todo lo que hemos avanzado en el tema de los consejos ciudadanos para que cumplan esa obligación los medios públicos, bueno, pues lo más importante es decirles que está la apertura del Instituto Federal de Telecomunicaciones y por qué no también ofrecerle a la red de radios universitarias, pues buscar mecanismos formales de coordinación entre el IFT, entre la red, que estos encuentros iban para eso, como lo hemos hecho, como lo hemos trabajado muy bien con la red en el tema de los medios públicos y que nos ha funcionado y que ha sido muy eficiente estos mecanismos de comunicación. Y luego déjeme pasar a la otra parte del tema de derechos de las audiencias. Para abordar este tema, déjeme platicarles un poco de los antecedentes en este sentido para llegar al punto en el que ahorita nos encontramos. Bueno, pues en el 2014 se emite la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahorita seguramente Hilda también abordará mucho sobre estos temas. Por primera vez se reconoce o se incorporan los derechos de las audiencias, ¿no? Avanza México con esta cuestión de una visión progresista de derechos humanos y se establecen los derechos de las audiencias en la ley y de la mano se le otorgan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para tener intervención regulatoria en la emisión de los códigos de ética, en la designación de los defensores de las audiencias, porque además de la mano con estos derechos de las audiencias, pues nacen estos dos mecanismos de defensa de los mismos, los códigos de ética y los defensores de las audiencias de cada uno de los medios, de todo tipo de medios públicos, comerciales, sociales, indígenas, comunitarios. Y entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones es dotado de algunas facultades legales en esta materia y con motivo de ello emite unos lineamientos que no eran otra cosa que el complemento de lo que decía la ley, o sea, este ABC de qué deberían de contener de manera mínima estos códigos de ética, cuáles eran los requisitos que deberían observar los defensores de las audiencias, y posteriormente viene una reforma en el año 2017 que cambia el marco, el marco de estos mecanismos de defensa de las audiencias y también cambia el marco de participación o de competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y entonces se genera un marco de autorregulación en donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una facultad en materia de promoción de los derechos de las audiencias, ya no tanto de vigilancia de los mismos o de estas actividades que le habían sido primeramente encomendadas. Con motivo de esa reforma del 2017, estos lineamientos que se habían emitido por parte del IFT, pues quedaron ahí en pausa porque esta reforma del 2017 fue controvertida. Y entonces, desde aquel entonces estaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pendiente de resolverse si esta reforma del 2017 había sido válida o no, dada la controversia o la acción de inconstitucionalidad a la que estaba sujeta. Entonces, no entraron ya en vigor estos lineamientos del año de 2016 por el cambio del marco jurídico, y ahí fue donde nos quedamos. Y entonces lo que ocurrió la semana pasada es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente entró al análisis y a la resolución de aquella acción de inconstitucionalidad, de aquella cuestión contenciosa de la que algunos senadores pues se quejaron ante la Suprema Corte respecto de esa reforma del año 2017. ¿Qué fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues que se invalida este proceso, esta reforma de 2017 y el cómo quedó se invalida en razón de que el proceso legislativo que se siguió al interior del Senado de la República para hacer estas modificaciones, pues tuvo ciertos vicios. No se cumplió con ir a las comisiones como estaba previsto en esa reglamentación interna del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, y entonces la Suprema Corte dice, oye, es inválida esta reforma del año 2017 porque tiene estos vicios de forma, no se legisló de manera correcta, no se siguieron los pasos que deberían seguirse a nivel del proceso legislativo. Y entonces ahora viene la gran pregunta, ¿y cuál va a ser el efecto de esto? ¿Qué sigue? Lo que sigue y lo que es muy importante para la labor en particular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues justamente es esperar, como dicen los abogados, pues el engrose de la sentencia, porque ahí vamos a conocer los alcances y efectos, es decir, ¿qué trabajo nos va a tocar desarrollar en el Instituto Federal de Telecomunicaciones a partir de esta resolución? Pues lo más importante es esperarnos a conocer los efectos de la misma, al engrose para tener conocimiento de qué sigue para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, es el punto en el que nos encontramos. Ya habrá otros temas de fondo, si
lo que está resolviendo la Corte es correcto o no es incorrecto. Nuestra labor desde el punto de vista institucional, y ahí quiero ser muy enfático, sí es esperar los efectos de la resolución de la Corte para saber dónde estamos parados como instituto y qué es lo que nos va a tocar hacer de aquí al futuro, ¿no? Y luego quedan muchas preguntas, ¿y qué va a pasar en función de cómo venga la resolución? Oye, ¿qué va a pasar con los lineamientos? ¿Van a entrar en vigor? Sí, no. Me parece que lo más importante es esperar, pero esto es, digamos, el punto en el que actualmente nos encontramos desde la visión, desde el punto de vista del IFT en materia de derechos de las audiencias, un tema que ha sido muy controvertido y que nosotros hemos estado viendo cómo se mueve el tema, las opiniones que se han estado generando alrededor, pero es muy importante para nosotros como órgano regulador esperar a los efectos de la resolución y que nos digan qué nos toca hacer, hacia dónde caminamos, qué es lo que viene para nosotros. Pero para nosotros una labor muy importante es que con estas facultades, con este cambio del marco regulatorio que trajo esta reforma de 2017, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se enfocó muchísimo en una herramienta importante, necesaria, de la cual aquí tenemos una experta que es Hilda, que fue la alfabetización mediática e informacional. Para nosotros fue muy importante y seguimos insistiendo en esta visión de los derechos de las audiencias. Es un aspecto importantísimo, ponen en el centro a las audiencias porque los ven como sujetos de derechos, no los ven como espectadores. Eso es fundamental, eso es muy importante. Y entonces nosotros hemos desarrollado muchas herramientas y muchas actividades enfocándonos precisamente en las audiencias y en este proceso de alfabetización mediática. Alfabetización como el proceso, de manera general entendido como el proceso mediante el cual pues desarrollamos capacidades de lectura, de escritura, es ir tomando competencias en materia de desarrollo de conocimientos. Bueno, pues cuando hablamos de alfabetización mediática e informacional, pues justamente nos referimos al desarrollo de estas competencias que nosotros las audiencias me parece necesario, importantísimo que desarrollemos cuando estamos ante el consumo de contenidos audiovisuales. Ahí están los derechos, ahí está el marco, esperaremos que viene, pero en paralelo me parece que estas herramientas son muy importantes que nosotros desarrollemos. Escuchaba con mucha atención las participaciones de la mañana, del acto inaugural, y es absolutamente importante que en este nuevo ecosistema de medios, cómo se está reintegrando, cómo se está moviendo, me parece fundamental. Y entonces en el Instituto Federal de Telecomunicaciones hemos abrazado esta alfabetización mediática e informacional y hemos desarrollado mucha información, videos, infografías al respecto, y no cesaremos porque es la parte que nos toca. Decimos, ok, ahí están los derechos, pero luego como audiencia, ¿qué me toca? Pues como audiencia creo que sí nos toca el desarrollar estas capacidades para consumir de mejor manera los contenidos. Y ojo aquí, cuando digo de mejor manera, no me refiero, y lo señalaba Jesús en su intervención, era muy interesante, no significa que un mejor contenido necesariamente sea este contenido estrictamente cultural, de música clásica, no. Significa que tengamos la capacidad de discernimiento y que entendamos de mucha mejor manera la función de los medios de comunicación cuando somos justamente audiencias, cuando los estamos consumiendo. Y es bien válido que cuando estoy viendo un programa de entretenimiento, porque además uno de los derechos más importantes de las audiencias es tener el acceso a diversos géneros de contenido programático, eso es importantísimo, de ahí también la importancia de la persistencia de la radio pública, de la radio universitaria que forman y que forman parte de una oferta diferenciada en todo el espectro de medios de comunicación, ¿no? Y que cuando estamos consumiendo un contenido de entretenimiento, regresa esa idea, que tengamos esa capacidad de identificar que estamos ante eso, que es entretenimiento y que no trascendió nuestras vidas y que ahí se quedó. Y que cuando estamos, por ejemplo, ante un contenido de carácter noticioso, ahí sí tengamos esta capacidad de análisis, esta capacidad de discernimiento, de preguntarnos, de cuestionarnos, y me parece fundamental el transmitir este mensaje a los universitarios. Me parece que son una pieza fundamental de estos cambios, de esta alfabetización mediática que requerimos nosotros. Y luego también la alfabetización mediática cobra una función muy importante en cuando somos cuidadores de menores de edad. ¿Cómo le voy a decir al menor de edad qué debe de ver, qué debe consumir, si yo como adulto no tengo la capacidad para identificar cuáles son los contenidos audiovisuales que son acordes a su edad?
Entonces, esta alfabetización se da en todos los grupos etarios y principalmente nosotros como adultos. Tenemos un dato interesantísimo de muchos estudios que realizamos en el instituto. El último estudio que realizamos, un análisis especial de audiencias infantiles que sacamos en el mes de abril de este año a propósito de la conmemoración del Día del Niño, la celebración del Día del Niño, pasan en promedio 5 horas 21 minutos frente a la televisión. Y entonces es un México de mosaicos, es un México distinto, es un México de muchas necesidades, de muchas circunstancias. Es muy común que los cuidadores a veces sean personas adultas mayores y luego no necesariamente, o los padres o las madres, sino necesariamente tenemos este cuidado de ¿y qué está viendo? ¿Qué está pasando el niño durante estas 5 horas? ¿Es adecuado? ¿Conocemos las clasificaciones de los programas? ¿Sabemos que lo que está viendo es acorde o no a su edad? Entonces, me parece que en este proceso de alfabetización es muy importante y es en donde hemos puesto mucho énfasis en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con muchas actividades. Tenemos un micrositio especializado, hemos hecho mucha labor, hemos tenido actividades dirigidas para los niños, hemos hecho sinergia con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, por ejemplo, para tener actividades en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México para empezar a empapar estos temas. Entonces, me parece que es una labor fundamental. Tenemos un sitio especial para el tema de las audiencias, somos audiencias.org.ift.org.mx, en donde hay un cúmulo de información, pero aquí lo que hemos hecho es esta labor. Y tan es importante en el Instituto Federal de Telecomunicaciones este proceso de alfabetización mediática al que estamos, me parece, obligados todos a entrarle, y luego máxime con este ecosistema de medios en donde recibimos información de todos lados, ¿no? Entonces, esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de entendimiento de la función de los medios de comunicación pasa de manera muy importante por lo que cada uno de nosotros hagamos, que tenemos un documento de visión regulatoria, es decir, hacia dónde queremos llegar como regulador para los próximos 5 años, es un documento de visión regulatoria de planeación estratégica 21-25, y ya hemos incorporado específicamente como una línea de acción, como acciones particulares, temas que tienen que ver con el fomento de la alfabetización mediática e informacional. Ya no es un tema de buena voluntad, de querer desarrollarlo, de pensar que es bueno, sino nos hemos estado obligando, estamos obligados en el instituto a desarrollar acciones en favor de la alfabetización mediática e informacional, que nos parece trascendental para hacer un mejor consumo de contenidos. Y cuando digo mejor, no digo si un contenido es mejor que otro, sino mejor me refiero a que lo que consumamos lo hagamos de manera informada, de manera consciente, y desarrollemos esta capacidad crítica tan necesaria. Y me parece que justamente las universidades son un punto neurálgico, un punto central del desarrollo de estas capacidades de alfabetización mediática y el involucramiento de la comunidad universitaria en todos estos temas. Entonces, eso es mucha de la labor que hemos hecho en materia de las audiencias, e insisto, y en el tema pues de qué pasa con la ley que vendrá, pues sí es absolutamente indispensable esperar a los efectos de la resolución de la Corte para que sepamos de manera muy clara, sin caer en cualquier espacio de irresponsabilidad, saber qué nos tocará hacer como Instituto Federal de Telecomunicaciones y qué alcances tendremos al respecto. Muchas gracias, Oscar. Pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas al terminar las 3 intervenciones, si les parece. Ahora vamos con Hilda, que para ella tenemos 2 preguntas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las audiencias como defensora y qué recomendaciones le extenderías a los titulares de las difusoras para colaborar con su defensor o defensora de audiencias? Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco muy puntualmente la generosidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por dar espacio a este fantástico encuentro y, por supuesto, a la invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana para participar en este panel con colegas tan estimados y tan presentes siempre en el trabajo de la radio y en general de los medios con objetivos educativos, culturales, universitarios, públicos, de servicio, indigenistas, que si bien puede parecer que pertenecemos a ámbitos distintos, nos reúne la idea y el interés de que el trabajo que llevamos adelante tiene que ver con una parte fundamental que es la de construir ciudadanía, la de construir comunidades, la de hablarle de uno a cada una de las personas que integran
las audiencias, no confundirlas con consumidores, ni tampoco como números en una estadística, sino como seres humanos, como personas a las que la radio y lo que de ella emane, lo mismo que de la televisión, son contenidos que le ayudan en su configuración de mundo y a final de cuentas le acompañan en su vida cotidiana, le ayudan a tomar decisiones, le presentan un panorama de lo que está sucediendo fuera de sus ámbitos cotidianos y que también paradójicamente se insertan en la vida cotidiana de todas las personas. Es por ello que estos encuentros de la RUM son fundamentales para el intercambio de experiencias, en donde la experiencia de la Defensoría también tiene muchísimos matices por las diferencias que ya mencionaba Óscar, pero que también tiene muchos puntos en común, que son justamente estos que hermanan a las radios universitarias, que tienen que ver con su objetivo, con su cercanía, con la confianza que se están ganando a pulso día a día con cada uno de sus contenidos, con la confianza de sus audiencias, por supuesto. Si me preguntan de la experiencia con las defensorías o con mi papel como defensora en relación con las audiencias, en particular de UAM Radio, yo lo que diría es también un tema particular y varios que comparto con colegas de otras radios universitarias. Las audiencias, en su mayoría, paulatinamente va siendo menos, pero en un gran sector de la población no conocen sus derechos, no saben que tienen derechos, no ha aterrizado en su vida diaria el hecho de que usted cámbiele si no le gusta, eso ya pasó de moda, está absolutamente rebasado, incluso si me apuran en términos legales, la existencia de los medios de comunicación, cualquiera que sea este en México, tiene que ver, más allá del negocio, más allá de los objetivos institucionales, más allá del tipo de gestión, más allá de la inversión que se pueda hacer, el objetivo de los medios de comunicación tiene que ver con satisfacer las necesidades de sus audiencias en materia de comunicación, en materia de información. Ese y no otro es el objetivo de los medios de comunicación. Entonces, si reunimos este objetivo que en pocas ocasiones se asume consistentemente y a veces con un poco de miedo, el hecho de que las audiencias no conozcan sus derechos, pues es como juntar dos escenarios, digamos, de emergencia. La experiencia es que si las audiencias están muy cercanas, tienen confianza, se ven reflejadas, tienen interés, encuentran los contenidos atractivos, porque sí hay una labor muy importante de innovación y de trabajo de producción en la emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana, y yo diría en las emisoras universitarias, pero por parte de las audiencias esto no se asume como un derecho, sino se asume como parte de los otros elementos un poco desligados y que están en esferas superiores y alejadas de la vida con los medios de comunicación. Las audiencias no aterrizan en su vida cotidiana que los derechos que tienen, que tenemos como audiencias, son derechos humanos y que en nuestro país, a raíz de la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos se equiparan a lo que conocíamos como garantías individuales. Derivado de ello, si los derechos de las audiencias son derechos humanos, por ende, los derechos de las audiencias son parte de las garantías individuales que tenemos en nuestro país. ¿Y cuáles son esas garantías individuales? ¿Cuáles son esos derechos? Los que tienen que ver con que tenemos derecho a la presentación de contenidos de calidad, de informaciones no engañosas, de informaciones tanto de tipo social, económico, político, cultural, que no enmascaren una intención de venta, vamos, que no se encubra un espacio pagado con una información y que tampoco se encubra un espacio proselitista con información. También tenemos derecho a que la programación esté organizada de manera que niñas, niños, adolescentes, adultos
tengan programas a lo largo de la barra programática en diferentes horarios, que haya avisos parentales que nos adviertan de que si hay contenidos que pueden resultar no nocivos, pero sí de atención delicada y que en el caso de niñas y niños requieren del acompañamiento de un adulto. También tenemos derecho a que los medios de comunicación, cualesquiera que estos sean, tengan respeto por los derechos humanos, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez. Asimismo, está prohibida textualmente cualquier tipo de discriminación relacionada con el origen étnico, la edad, la orientación sexual, el nivel educativo, cualquier tipo de cuestión que caracterice a una persona o un grupo humano, si se utiliza como motivo de burla, de mofa o de discriminación, es una acción que está prohibida por la ley expresamente en los medios de comunicación. Visto así, pareciera como que estamos hablando de la verdad de perogrullo. Cuando entramos a los derechos de las audiencias, así dichos uno por uno, entonces uno dice, pues sí, está claro, ¿no? Así debería ser. Pues resulta que no lo es en todos los medios. Particularmente yo me atrevería a decir que los medios de comunicación de uso comercial tienen graves fallas en estos términos y que en el caso de los medios de uso social, de los medios públicos, de los medios universitarios, de la radio universitaria, donde hay que insistir es justo en que esas audiencias conozcan sus derechos y sepan cómo llevarlos a cabo. Y que también que puedan tener la capacidad de distinguir entre un derecho y entre un gusto personal. El gusto personal individual no es un derecho de las audiencias. Por ello es tan importante la existencia de códigos de ética, que son aquellos documentos en donde el medio expresa cuáles son sus principios y cuáles son los puntos de referencia que tiene para ofrecer su programación. Si estamos hablando de una emisora, de un canal de televisión que en su perfil, en su código de ética, anuncia que su transmisión musical está dedicada a la música mexicana popular, tradicional, de corte regional, pues de parte de la audiencia no estaría ejerciendo sus derechos y pide que haya música instrumental del siglo XIX que conocemos como música clásica europea, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la alfabetización mediática, por supuesto, y tiene que ver con la responsabilidad que cada persona adquiere al formar parte de una comunidad. Ahora, los derechos de las audiencias aplican lo mismo a niñas, a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. No hay ninguna excepción para que los derechos de las audiencias se manifiesten, se defiendan y se ejerzan desde cada uno de los individuos. En ese sentido, también hay que señalar, para tener el panorama completo de esta experiencia, que es muy importante que todo el personal que está involucrado en el medio de comunicación, quien se dedica a la producción, a la locución, a atender al público, por supuesto el cuerpo directivo, que entienda lo que no es una defensoría y lo que sí es una defensoría. La defensoría de las audiencias no es una instancia no es instancia punitiva, no es de castigo, no es bajo ninguna circunstancia una entidad censora, no es una instancia enviada por el gobierno en cualquiera de sus niveles para saber qué se transmite o qué se dice en ese medio, y no es tampoco una figura que dependa, que tenga algún nivel de obediencia o de subalterno de la dirección del medio. Lo que sí es la defensoría es una representación ciudadana. En ese sentido, no hay una posibilidad de que la defensoría reciba órdenes del medio de comunicación. Es una representación ciudadana, autónoma, que con base en la ética, en la ley, en el código de ética del medio, resuelve controversias que se puedan presentar con las audiencias.
La Defensoría es también una instancia de carácter pedagógico, didáctico, que tiene en sus manos la posibilidad de ofrecer cursos, capacitación, conferencias y todas las actividades de promoción que se puedan llevar a cabo, tanto para las audiencias como para todos los equipos de producción, los equipos creativos y los equipos directivos. Y una defensoría de audiencias, en este caso en México, es una figura tan contemporánea en el panorama económico, político, cultural de nuestro país, que necesita asentarse y que requiere de instrumentos legales fortalecidos y que requiere de la decidida decisión, valga la repetición, de los cuerpos directivos para que esta defensoría participe de la vida cotidiana del medio, no siendo parte de los programas, ni queriendo enmendarles la plana de ninguna manera, sino dejándose acompañar de la defensoría. En esos términos, yo tengo una experiencia profesional realmente buena, con un enorme agradecimiento para la dirección de UAM Radio, para la maestra Sandra Fernández, para la Dirección de Comunicación Social, para la Universidad Autónoma Metropolitana en su conjunto y para el equipo de producción de la emisora, que se han mostrado absolutamente respetuosos del trabajo de la Defensoría y que en momentos en que ha habido algún elemento de discordia, de diferencia con algunas audiencias, hemos tenido la capacidad de resolverlo, porque justamente para eso es la Defensoría, para explicar a un lado y a otro, para tender puentes, para establecer los términos en los que la comunicación, el acceso a la información y la libertad de expresión corresponden como derechos y como responsabilidades, no solamente a quien está ante un micrófono, no solamente quien está ante un micrófono puede hacer uso de su libertad de expresión, sino que son derechos que nos apelan y nos pertenecen a todas y cada una de las personas que formamos la sociedad en su conjunto. Por otra parte, en relación con la siguiente pregunta, y ya me estoy adelantando y seré breve, por supuesto, sobre las recomendaciones para colaborar con la Defensoría, con su defensor o defensora, yo lo que diría en un primer momento es que el carácter de servicio, el carácter público, el carácter educativo, cultural, comunitario, indigenista que tienen nuestros medios, se expresa no solamente en los contenidos y en esta relación tan cercana de confianza ganada, insisto, a pulso con sus audiencias, sino que se expresa también en las formas de gestión, en las maneras en cómo se ejercen los distintos tramos de responsabilidad desde la dirección general, en el caso de las universidades, desde la rectoría hasta los puestos de asistencia de producción. La relación que tiene toda esta cadena de producción creativa también forma parte del corazón de los medios públicos y de servicio. No podemos tener medios autoritarios al interior queriendo ser medios públicos para presentar una máscara de programación dirigida a niñas, a mujeres, en donde se respete la perspectiva de género, etcétera. A lo que voy es que los medios en su interior, y de ello forma parte, me parece también, todo lo relacionado con los consejos ciudadanos, tienen en la transparencia, en la gestión contemporánea, en la corresponsabilidad y en cambiar nuestra perspectiva de mundo, elementos fundamentales de la gestión que orientan hacia lo público, hacia lo universitario y hacia lo cultural. Esta perspectiva contemporánea tiene que ver con que generaciones diversas hoy comparten el espacio público. El hecho de que haya millennials y haya generación baby boomers y haya adultos mayores y que haya adolescentes, adultos jóvenes participando en los equipos de producción, en los medios de comunicación, nos da una riqueza absoluta que debe dejar atrás la nueva tendencia y la vieja tendencia.
El mundo contemporáneo, los medios, los discursos están ahora intermezclados, interrelacionados y hacen una confluencia de todo tipo que nos sitúa frente a nuevos escenarios laborales y profesionales. La pandemia, que es imposible no mencionarla, ha dado elementos para disparar, para empujar este desarrollo tecnológico que ha arrasado con formas del ejercicio de organización que antaño era autoritario, vertical y que tomaba la decisión una sola persona. Hoy en día, en estos cambios, creo que deben insertarse todas las direcciones, las gerencias, las rectorías, todas las denominaciones que haya y que tengan en sus manos una responsabilidad de medio público, para no tener miedo a la transparencia, para no tener miedo al error, al tropiezo, a la experimentación, para no tener miedo a la crítica, para no tener miedo a la multiplicidad de voces que se manifiesten al aire y para dar la bienvenida a las representaciones ciudadanas. No se trata de abrir las puertas de par en par para que una masa sin nombre se apodere de todo lo que los medios significan. No, significa dar herramientas desde muchos puntos de vista, desde muchas perspectivas, desde muchos niveles, a nuestras audiencias, a los conglomerados sociales, a las comunidades, a todas las organizaciones sociales, para que vayan encontrando su lugar, su voz, su espacio de escucha en nuestros medios. En estos tiempos está de salida, yo esperaría ya lo que desde finales del siglo XX veíamos, que es el autoritarismo, que es la toma de decisiones unipersonales y que se dé lugar a la participación comunitaria, a la participación por equipos, a la participación de todas las personas, de todos los profesionales que tengan algo que decir. La Defensoría está ahí para colaborar, para fortalecer, para acompañar, para orientar y, por supuesto, para tender puentes con todas las audiencias. Ciertamente, y con esto terminaría, la resolución de la Suprema Corte de la semana pasada pues ha dejado con mucha emoción y con mucha ansiedad respecto a lo que va a suceder en los próximos meses. Esperaríamos desde las defensorías, con colegas con los que comparto estas ideas y con la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, a la que me da mucho gusto y orgullo pertenecer, esperaríamos que pronto tengamos ya una definición concreta de parte de la Corte y que anote los tiempos específicos para que los sujetos obligados también lleven adelante lo que les corresponde, en este caso al IFT y a la Cámara de Senadores, de Diputados, si es el caso. Es de un amplio reconocimiento el papel del IFT en esos términos, que ha tenido un apego a los procedimientos y a la legalidad que ha sido absoluto, y eso es muy importante en una democracia como la nuestra, pero también es importante que unos lineamientos nuevos o los que ya estaban o un documento que aterrice, explique y dé más herramientas a las defensorías exista y que no tarde demasiado. Los derechos de las audiencias, con todo y reformas, desde 2014 no han estado suspendidos, no están suspendidos en este momento. Las defensorías han estado siempre como un requisito, como una obligación, como una responsabilidad de todos los medios, y quienes estamos trabajando en estos momentos desde esta trinchera, desde esta especialidad, les invitamos a que se acerquen a su defensoría. Les invitamos, por supuesto, a los 2, 3 o los poquísimos medios que todavía, universitarios o públicos, que todavía no tienen su defensoría, que se animen a tenerla, que cumplan con la responsabilidad y el requisito. Estaremos con mucho gusto acompañándoles, orientándoles en el proceso. Y la invitación para todas y para todos mis colegas defensores, defensoras de los medios, de las radios universitarias, que podamos hacer sinergia, que nos podamos reunir, que podamos intercambiar experiencias y opiniones para justamente
rendir mejores cuentas y propiciar mayores y mejores acercamientos con nuestras audiencias, que es, si no el principal, que yo diría, no es el principal motivo, sino el único motivo de nuestra existencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con el presidente consejero Ricardo con las preguntas: ¿qué fortalezas y oportunidades se ha encontrado en el trabajo dentro del Consejo Ciudadano? ¿Y qué recomendaciones extendería a titulares de las redifusoras para colaborar en conjunto con sus consejos? Pues muy buenas, estoy muy cerca de la bocina. Sí, es por eso, ¿verdad? Sí. Y además me tocó la parte más fría, entonces estoy así como en la parte helada aquí de esta zona. Bienvenidos, bienvenidas a San Luis Potosí. Yo soy el presidente del Consejo Ciudadano de la universidad y nos da mucho gusto que ustedes estén acá, en una ciudad tan importante en el siglo XVIII, siglo XIX. A mí, quien me conoce de aquí de la universidad sabe que siempre soy muy insistente en que no nos olvidemos del pasado de los edificios, y este era un exconvento de los jesuitas. Ya saben que los jesuitas eran muy rebeldes, muy siempre con una visión futurista, y sigue estando aquí esta visión educativa que los jesuitas trajeron a San Luis. Así que es increíble que cuando estén ustedes en el patio de la Autonomía, que está aquí afuera, y en la parte del edificio central, puedan observar y admirar este enorme edificio del siglo XVIII, que pobrecitos, ¿verdad? Los expulsaron en 1767 a los jesuitas y quedó el edificio en abandono. Afortunadamente hoy es sede de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por otro lado, yo escuché en el inicio de este evento que había gente de la Ibero 90.9. ¿Y dónde están? Que no veo. Levanten la mano los que anden por aquí. Ay, no están. Ya se fueron, qué triste. Pues les tenía un buen… ¿Sí están? Allá están atrás. Bueno, ay, sí, allá. Hola, qué gusto. Oigan, les tengo que decir una cosa, porque a la gente de la Ibero, miren, los productos de radio no se ven hasta el paso del tiempo. Cuando Ibero nació, pues yo debo de haber estado en la secundaria. Y quien me formó creativa, intelectual y sobre todo sexualmente fue Ibero 90.9, por los contenidos y los programas que había. ¿Y esto qué tiene que ver con el Consejo Ciudadano? Dos cosas. Olvidamos la participación de la ciudadanía muy regularmente, y los podcasts nacieron de esta necesidad que tenían los ciudadanos de hacer programas alternativos a lo que la radio presentaba. Y entre esos, Ibero 90.9 era mi escape de la radio local de aquí. Digo, con el respeto a la radio local. Pero yo quería escuchar algo más fuerte, algo más interesante, algo más inteligente. Bueno, la fortaleza que me dio la Ibero 90.9 es lo que hoy me hace dedicarme a la divulgación científica, al tema estrategia de marketing de museos y sobre todo también al tema de la presidencia del Consejo Ciudadano. ¿Qué experiencia hemos tenido acá en el Consejo Ciudadano? Es una cosa muy compleja, porque yo cuando llegué, primero me quejé con Gaby, que por allá está, Oli, porque decía, ustedes eligieron un presidente del Consejo Ciudadano de 30 años con mentalidad de un señor de 80, así que pues bueno, ahí va a haber un pequeño detalle. Pero esta mentalidad ayudó para entender mejor cómo funcionaba. Efectivamente, como bien dice Hilda, uno llega a las estaciones de radio a trabajar sin saber qué derechos tiene. Y luego de pronto te encuentras en estaciones de radio que son culturales y quieren venderte por debajo del agua un producto, una línea de lo que sea. Y Radio Universidad no es eso. Cuando yo llegué a la presidencia fue muy difícil para mí entender cuál era el papel del Consejo Ciudadano. Yo creo que muchos de los consejos ciudadanos están justamente en esa misma experiencia, y con el paso del tiempo empieza uno a tomar el camino que corresponde al papel del Consejo Ciudadano. La participación ciudadana dentro de Radio Universidad se ha vinculado en diferentes puntos. Uno de ellos es cuando Radio Universidad presenta y propone convocatorias, proyectos, el Consejo participa de manera muy directa para elegir, para revisar las convocatorias, para escuchar los programas, para elegir programas de convocatorias. Hace poco
cuando yo recién llegué, había sucedido ya una convocatoria muy interesante que se llamaba Podcasteros al Aire, donde el Consejo Ciudadano pues, participó en la elección justamente de cuáles eran los programas que podían salir justamente al aire, porque eran más de 80 solicitudes. Ya saben que ahora estamos llenos de podcasts en todos lados, ¿no? Hace poco me encontraba con unos chicos de las primeras carreras ahora de la generación centenario que se llama aquí en la Autónoma, y decían, esto de los podcasts es una maravilla porque hay muchos y ya no sabemos ni qué escuchar, ¿no? Bueno, niño, tiene desde el 2011 esta cosa, ¿no? O más atrás todavía. Yo lo escuché en el 2011. Ahora imagínense, ahora este tema de los podcasts, pues al final integrarlos a Radio Universidad fue una maravillosa idea, llegaron muchos proyectos y el Consejo Ciudadano participa en la elección de estos. También somos, bueno, el Consejo de aquí de San Luis es un consejo muy participativo, de eso tengo que decírselos. No creo que todos sean así, cabe aclarar. Ya escuché historias así terroríficas de que no se juntan y que batallan mucho para unirlos. Eso es cierto, oigan, porque regularmente cada uno de nosotros tenemos nuestros propios asuntos y todavía aparte echarle un ojo a lo que hacemos en radios universitarias es más complejo. Pero aquí en la ciudad, al menos, el Consejo ha trabajado de manera muy directa con las programaciones, con lo programado en cada uno de los horarios. Así que somos muy activos y estamos muy atentos a todo lo que se dice. Miren, luego sucede también otra cosa. Cuando se dan estos títulos de presidente, de vocal, de secretario, no sé qué sucede con estos términos, que luego la gente como que se cree, ¿verdad? Y yo veo caras de sí, cierto. Como que se lo cree, ¿no? Y entonces, ¿es el presidente del Consejo Ciudadano? Pues sí. Y esto le quita hasta cierto punto el carácter de participar, pues sí, de participar de un ciudadano común. Miren, yo soy un ciudadano común que viaja de su trabajo a su casa en un camión urbano, todos los días. Y esto me permite a mí escuchar lo que la gente oye en la radio y las quejas de la gente en la radio, sobre todo en la radio comercial, ustedes sabrán cuántas quejas no hay. Y muy pocas veces me he encontrado con gente que escucha Radio Universidad. La que me he encontrado que lo escucha también tiene sus consejos y de pronto, pues Ricardo es muy parlanchín, así que de pronto va y se cambia de asiento, parezco medio acosador, pero no, porque les quiero preguntar cuál es el asunto y me cuenta la gente justamente lo que quiere escuchar en Radio Universidad. Entonces yo corriendo, pues rápidamente llego con Gaby, tenemos que hacer reunión urgente porque hay chisme de la gente en la calle y quiere escuchar esto de Radio Universidad y empezamos a corregir cosas, ¿no? Por otro lado también el Consejo Ciudadano ha participado también en la generación de programas específicos de radio, ¿eh? Yo aquí les tengo una sugerencia tanto a Defensoría como a la gente de los consejos. Por favor, ayuden a promocionar las figuras del Consejo Ciudadano y de las defensorías en la radio. Bien, Hilda tiene toda la razón. No sabemos cuáles son nuestros derechos como audiencias, no lo sabemos. Hasta que no está uno acá, es cuando empieza como a investigar, pero debería de haber dentro de los espacios de las radios universitarias bloques completos, entrevistas con los miembros que son parte de los consejos, que permitan a la gente saber que hay alguien que está ahí escuchándolos o que está ahí para escuchar opiniones o participaciones directas del público. A mí me llegan, si no lo publico en mis redes sociales, la gente no se da cuenta de que yo puedo hacerles un comentario, hacerles llegar un comentario desde afuera a Radio Universidad. No es como que la gente pueda acercarse de manera directa hasta la estación y decirle, oiga, a mí no me gusta este contenido, me parece que esto no es lo adecuado, esto podría mejorarse así. No lo hacen, lo escuchan, lo comentan para sus interiores y lo dejan ir, ¿no? Y estos modelos, tanto el de Defensoría como el del Consejo Ciudadano, sí deberían ser más promocionados dentro de las propias radios universitarias, ¿no? Por otro lado, ¿qué recomendaciones extenderíamos a los titulares de las radiodifusoras? Que busquen consejos ciudadanos de carácter muy humano, que no nos dejemos llevar por las experiencias o las líneas que la gente ha trabajado previamente. Yo tuve la fortuna de tener experiencia en radio, tengo un podcast de libros afuera que tiene 22,000 usuarios mensuales, ya generamos, ¿con qué? Poquito, pero generamos, y es muy divertido llegar a tu cuentita de banco y decir, ay,
promocionar libros me pagan. Eso es una maravilla. Pero mucha gente de los consejos ciudadanos no tienen esa participación activa dentro de radios. Por otro lado, mi experiencia en radios comerciales, me ha dejado una enseñanza muy dura, y es justamente la de la violación consecuente, por así decirlo, muy de diario, de los derechos de las audiencias, muy continuamente. En el caso de nuestros consejos ciudadanos somos muy prácticos y precisamente todo lo que tenemos duda lo hablamos directamente, tanto con Radio Universidad, dentro de entre nosotros mismos, para saber qué podemos hacer, y lo que desconocemos en realidad tratamos justamente de preguntar. Así que la recomendación sería buscar consejos ciudadanos, ya que se eligen por medio de todo un protocolo, buscar que los participantes sean auténticos ciudadanos, que de verdad puedan dar opiniones certeras, directas, concretas, desde la calle a este tema. Hoy lo popular está muy de moda, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a la larga no todo lo que nosotros pensamos en la calle puede ser una realidad dentro de las radios universitarias, pero sí podemos elegir algunas de estas ideas o propuestas que tengan para generar mejores proyectos. Por aquí hay amigos, compañeros, amigas, gente que hace radio, que son divulgadores de ciencia, que son muy buenos y que también nos han dado ideas de qué poder hacer dentro del Consejo Ciudadano. Así que el Consejo Ciudadano al final, creo yo, se queda al centro de esta propuesta ciudadana, y mi invitación directa sería, por favor, ábranse a escuchar a sus consejos ciudadanos. Sé que a veces puede ser difícil reunirlos. Nosotros ya, para evitar esas cosas, agendamos una vez al mes, al menos, para reunirnos, y créanme que va a ser muchas más esas ocasiones, porque empiezan a salir proyectos y a crear proyectos específicos Radio Universidad para generar esta idea. Las propuestas actuales que tiene Radio Universidad aquí en San Luis Potosí son muchísimas, de las cuales nosotros somos entes totalmente activos en la decisión de muchas de las propuestas que se van a producir en radio, y muchas de las veces, consejeros específicos de este tema. Mi agradecimiento y sobre todo mi reconocimiento a Gabriela, que es directora de Radio y Televisión Universitaria, porque es de las pocas que conozco en el tema de radio que en verdad escucha. Yo me he encontrado con mucha gente que dice escuchar, y eso es mentira. Escuchar debe de ser una práctica muy importante, es tomar nota específicamente de lo que el Consejo Ciudadano quiere, y aquí se logra. Así que podría decir, y me atrevería a decir, que este es uno de los consejos ciudadanos más activos que hay, precisamente por esta constancia de descubrir y de redescubrir lo que es el Consejo Ciudadano. Sugerencia final: inviten a sus consejos ciudadanos a redescubrir todo el tiempo lo que significa este Consejo Ciudadano. De otra manera, va a ser muy difícil que participen y que tengan esta vocación natural de traer las voces de la calle a las radios universitarias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación abrimos una sesión muy breve. Vamos a dar oportunidad solo a 2 personas para preguntas y respuestas. Por acá está el micrófono. Gracias. Soy Cristian González, divulgador científico. Nos fascina hablar de astronomía, de geología. Descubrimos la radio hace algunos años y fue increíble, y le agradecemos a Gaby Hernández el habernos escuchado y aceptado nuestras propuestas, y ahí van en los programas estos de divulgación de ciencias naturales. Sin embargo, tuvimos experiencias negativas en otras radiodifusoras que se llamaban fundaciones o difusoras de divulgación científica incluso, donde nosotros empezamos la programación, instalamos nuestras propuestas, hacíamos el programa y de repente, al cabo de 1 año, 2 años, nos pedían patrocinadores, nos pedían dinero, vamos. ¿Qué se puede hacer en este aspecto? Porque hay muchos compañeros en esta situación, donde en diferentes difusoras
que supuestamente no son comerciales, terminan exigiendo patrocinadores. Oscar. Muchas gracias. Es un tema complejo porque se da en una relación entre las personas que laboran con la radio y propiamente Radio Difusora. Lo que sí no está permitido como medios públicos, como medios universitarios, como medios particularmente universitarios, medios públicos, es efectivamente la comercialización. Eso es lo que no es válido. Evidentemente es una nota característica de los medios públicos, y hace un rato hablaban justamente de estas cuestiones, y de ahí, de esta naturaleza, pues parten muchas de las complicaciones que tienen las radios en su manutención en el día a día. Sí quiero ser bien honesto, esta situación escapa de manera directa de la regulación del instituto, es decir, que la radio le pida a una persona que labora en la propia radio que consiga patrocinadores. Lo que sí nosotros sancionamos como Instituto Federal de Telecomunicaciones es cuando, como parte de las transmisiones de este tipo de radiodifusoras, nosotros advertimos la transmisión de publicidad o de mensajes comerciales, lo cual no es válido atento a la naturaleza jurídica de las radios públicas, de las radios universitarias. Pero la relación que se da, es decir, el instituto puede involucrarse y puede sancionar a la radio porque le está pidiendo a alguno de sus participantes, a alguna de las personas que colaboran con los contenidos de la radio, le está pidiendo patrocinios o le está pidiendo estas ciertas cosas. Eso sí es un aspecto que escapa de la regulación directa del IFT. Nosotros, insisto, intervenimos hasta que al aire son transmitidos contenidos o, insisto, mensajes que no forman parte de lo que se puede, de lo que es válido como una radio pública. Sí, solo aclarando que en los radios universitarios donde hemos participado nunca nos han cuestionado, es nuestra única ventana para participar en esto de la divulgación. Sin embargo, reitero, esto ha sucedido en otras radios, nada que ver con las radios universitarias, sino otras radios llamadas fundaciones o radios de divulgación. Solo en estricto sentido, si son radios sociales, tampoco, ¿no? Regularmente las de fundaciones son algunas radios de carácter social, tampoco tienen el permitido el comercializar los espacios de la propia radiodifusora, ¿no? Ok, gracias. Les pedimos una pregunta más y que sean breves en su cuestionamiento. Perdón, me parece que Hilda quería agregar algo. Algo rapidísimo relacionado con esto. Cuando suceden estos fenómenos, digamos, de comercialización en medios que legalmente no lo tienen permitido, ni tampoco éticamente entendido como comercializar el contenido, la transmisión o lo que sea, son asuntos que también se advierten al aire, es decir, se escucha cuando hay dinero ahí escondido, y no estoy hablando de millones tampoco, estoy hablando de cualquier cantidad, se nota cuando hay dinero detrás, porque se advierte en la manera en cómo el locutor, la locutora se dirigen, en cómo hacen anuncios velados de algún producto o dan características extraordinarias a un servicio, etcétera. Entonces, ahí también es cuando la Defensoría interviene, pregunta qué está pasando, por qué se está escuchando esto al aire, le están queriendo vender algo a las audiencias disfrazándolo de un servicio, etcétera, etcétera. Ahí también están involucrados los derechos de las audiencias. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, la pregunta para Ricardo. Hace un momento comentabas acerca de el poder escuchar a la ciudadanía. Mencionó, bueno, si entendí, no sé si entendí mal, que una persona te platicó sobre una situación. ¿Qué tan válido es escuchar a una persona en relación con una comunidad mucho más amplia, pensando en el porcentaje de las mayorías? Porque efectivamente sucede que esa única persona puede tener un gusto, no un derecho, como mencionaba hace rato Saraí. ¿Cómo diferenciar que lo que buscan es una representación real de la ciudadanía y sobre todo este punto de hacer la diferencia entre un gusto y un derecho? Mira qué difícil, porque ya nos ha pasado,
con el acercamiento de diferentes grupos de comunidades, y eso lo tenemos que bajar a los miembros del consejo, plantear la propuesta y decir, esto es lo que, yo una persona me refiero, a veces se encuentra a uno, efectivamente, pero a veces hay ese uno que representa a una enorme comunidad. Ahora pasó con el mes del orgullo, acá en la universidad, que se fue acercando mucha gente conmigo, ¿no? Para hablar del tema, sobre lo que iba a ser el consejo, y de pronto pues vimos que ya Radio Universidad tiene una programación completa. Nos decía, no dejen fuera a la gente transgénero, no dejen fuera a la gente que no es no binaria, hay que hablar más de eso en radio. Estuvo padre la programación, pero les faltó hablar de esto, nos faltó representación en este tipo de cosas, y eso es lo que luego de pronto bajamos al grupo del Consejo Ciudadano, y entre todos hacemos llegar tal cual la propuesta a Radio Universidad. Y previamente, por supuesto, tenemos una reunión con la directora de Radio y Televisión, y ahí volvemos a tocar el tema, volvemos a revisar lo que se ha hablado, cuáles son las voces, las diferentes voces y qué buscan. Porque justamente, como bien dices, ¿no? Puedo escuchar la sugerencia de alguien, pero eso podría estar quizá en contra de una comunidad completa, o no necesariamente ser parte de los lineamientos que Radio Universidad tiene. Así que en realidad sí se vuelve una cosa muy compleja, y es difícil, pero para eso también están secretarios vocales y también la gente que forma parte del Consejo Ciudadano, para tratar de entre varios encontrar esa ventaja. Aquí en San Luis lo que tenemos es que, en mi caso, mi área de especialización es la divulgación de la ciencia, y esto me permite pues tener un discernimiento más amplio acerca de lo que podemos hablar. Pero por ejemplo, en el caso de la vocal, ella está muy relacionada durante muchísimos años, una de las fundadoras aquí de uno de los medios de noticias más importantes. Ella tiene otra visión, y el secretario del consejo, por ejemplo, él está inmerso en todo el tema de la parte educativa. Entonces mira qué riqueza, porque entre los tres podemos, esa misma propuesta de una comunidad, podemos formar algo mucho más, incluso hasta sustancioso para Radio Universidad, tomando en cuenta la raíz de lo que ese ciudadano o esa comunidad nos pidió. Así que es un trabajo mucho más largo, y créanme que ahí es donde aplica el trabajo del Consejo Ciudadano, porque si nada más es pasar, pues mira Gaby, me dice la comunidad fulana y tal que quiere que agregues un programa para gente no binaria, pues ahí te lo dejo, ahí tú piénsalo. Pues no, ese no es el trabajo del Consejo, es el discernimiento, esa palabra me encanta, el discernimiento constante, ¿no? Es una reflexión constante. Y aquí hago paréntesis porque nunca pensé que me tuviera una pregunta, así que qué lindo, muchas gracias. Agradecemos la reflexión de nuestros participantes. A continuación, invitamos a pasar al escenario a nuestros siguientes panelistas para dar inicio a la mesa de diálogo, que lleva por tema Marketing de la radio, estrategias de difusión, promoción, socialización de contenidos. Panelistas, gracias.